En el camino del diablo. Era una mañana fría en Ciudad Juárez, y el sol apenas comenzaba a salir a lo lejos. Me llamo Javier y soy trailero desde hace más de 10 años. La vida en la carretera se ha vuelto parte de mí, con todas sus historias, soledad y, a veces, peligros. Hoy, tenía un nuevo destino, el diablo, un tramo de carretera conocido por su dureza y por los relatos que muchos consideran leyendas urbanas. Subí a mi camión, un viejo Kenworth que había sido mi compañero de caminos durante tanto tiempo. Su motor rugió con fuerza cuando giré la llave y sentí la familiar vibración que recorría el chasis. Cargaba un remolque lleno de mercancías, pero en mi mente solo estaba el reto que se me presentaba, atravesar aquel siniestro tramo de carretera con la esperanza de llegar a mi destino sin contratiempos. Mientras dejaba la Ciudad Juárez atrás, la imagen de sus calles y carreteras se desvaneció en el retrovisor. Al poco tiempo, el paisaje cambió drásticamente, montañas áridas se alzaban con orgullo contra el cielo despejado. La carretera parecía serpentear entre esos colosos, y yo sabía que había llegado a la zona donde, según cuentan, el diablo acechaba. Era un día como cualquier otro, pero sentía una especie de inquietud en el estómago. La radio sonaba de fondo, una mezcla de música regional mexicana y anuncios que acompañaban mis pensamientos. De repente, el locutor interrumpió la música con una advertencia sobre el diablo. Hablaba de accidentes recientes, de vehículos que desaparecían sin dejar rastro y de extrañas luces que aparecían en la oscuridad de la noche. Reí para mis adentros, tratando de ahuyentar el miedo. Solo son historias para asustar, pensé. Sin embargo, no podía quitarme esa sensación de inquietud. El sol comenzaba a descender en el horizonte, y con cada minuto que pasaba, el ambiente se volvía más sombrío. Al dar la curva que lleva a El Diablo, el aire se volvió más frío y la carretera se estrechó. A medida que conducía, noté que había menos tráfico. La soledad comenzaba a hacerse palpable. Miré mi reloj, aún faltaba tiempo para llegar a mi destino, pero el crepúsculo ya abrazaba los valles. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre, una figura en la orilla de la carretera. No era un espejismo. Era un hombre, de pie bajo el tenue resplandor de los faros de mi camión. Su ropa estaba raída y su rostro, cubierto de sombras, parecía distante. Detuve el camión con un chirrido de llantas y bajé la ventana. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, tratando de disimular mi inquietud. El hombre levantó la mirada y por un momento creí ver algo sobrenatural en sus ojos, como si tuviera secretos oscuros que contar. Necesito llegar a la ciudad, respondió con voz temblorosa. He estado atrapado aquí, en El Diablo, por días. Una mezcla de compasión y precaución invadió mi ser. Mi instinto me decía que lo ayudara, pero la inquietante leyenda del lugar resonaba en mi mente. Aún así, decidí abrir la puerta y permitirle que subiera. El hombre se sentó en el asiento del pasajero y me miró con intensidad. Gracias, dijo, no muchos se detienen aquí. Su presencia traía consigo un aire de misterio, y mientras continuábamos el camino, comenzó a contarme historias sobre el diablo y las almas perdidas que vagaban por la carretera. Habló de luces que atraen a los desprevenidos, de caminos que se desvanecen y de pactos oscuros que se tienen que pagar. A medida que relataba, el aire dentro del camión se volvió más denso, y la atmósfera se impregnó de una tensión palpable. Miré nuevamente mi reloj, había pasado más tiempo del que pensé y la oscuridad comenzaba a invadir el paisaje. Estoy cerca, dije, intentando tranquilizarme. Pero la voz del hombre se volvió urgente. No te detengas, no mires atrás. El diablo no ama a los que lo desafían. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que debía seguir adelante, pero la curiosidad me venció. Miré por el espejo retrovisor, y ahí estaba, la figura en la carretera ahora parecía estar acompañada de sombras que danzaban alrededor. ¿Qué está pasando?, pregunté, mientras el hombre a mi lado se tensaba. No mires, no lo hagas, insistió, pero ya era demasiado tarde. Por instinto, eché un vistazo detrás de mí. Las sombras se parecían a figuras que se acercaban, pero cuando volví la vista al frente, la carretera había cambiado. Todo se volvió irracional. La dirección, el paisaje, las montañas, era como si estuviéramos en un laberinto sin salida.
¿Qué hiciste?, exclamé, volviendo mi mirada al hombre, y vi la verdad en su rostro, ya no era humano. Un grito ahogado llenó la cabina, mientras mi corazón se hundía en el horror. Aceleré a fondo, pero las sombras parecían seguirnos. El camión retumbaba, y los faros iluminaban figuras fugaces que danzaban en las orillas, murmurando, llamando. Finalmente vi una luz adelante, era la salida del diablo. Sin pensarlo dos veces, estampé el acelerador. Pasé junto a una señal que decía bienvenido a Ciudad Juárez, y el aire se sintió más ligero. Pero el hombre a mi lado ya no estaba. Cuando las ruedas del camión tocaron el asfalto conocido, sentí una paz momentánea. Miré por el espejo retrovisor y vi que las sombras se desvanecían tras mí, pero su eco aún resonaba en mi mente. La carretera del diablo había dejado su marca en mí. Ya en la ciudad, me detuve en una gasolinera, y el empleado notó mi palidez. ¿Todo bien, amigo?, me preguntó. Tuve una experiencia extraña en el camino, respondí, buscando respuestas en su mirada, pero no quería compartir mi historia. No podía. Mientras llenaba el tanque, me di cuenta de que el verdadero desafío no era llegar a destino, sino salir de la trampa que el diablo había tejido esa tarde. La carretera siempre sería un lugar extraño y misterioso para mí, un recordatorio de que a veces, el verdadero peligro no está en la ruta, sino en lo que llevamos dentro. Regresé a la carretera con un ligero escalofrío, sabiendo que jamás podría borrar lo que pasó, pero la vida continuaba, y con cada carga que transportaba, llevaba conmigo una historia que nadie jamás creería. Desde ese momento no viajo solo, fue una experiencia que jamás quiero volver a pasar. Espero les haya gustando mi historia. Si quieren más, sigan este canal, que abra está y muchas más. Suscríbanse y dejen su comentario.